Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Saludo a todos los panelistas. Encantado de tener esta conversación con ustedes en este instante. Como bien dijo la presentación, soy parte del Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Ciencia está actualmente llevando a cabo una política nacional de inteligencia artificial, ¿ya? Y de alguna forma esta política de inteligencia artificial trata de hacer que efectivamente la adopción de esta tecnología se convierta en una oportunidad y no sea una amenaza para nuestro país, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial proyecta un crecimiento del PIB de un 30% a lo largo del mundo, hasta un 30%, pero este crecimiento es completamente heterogéneo y depende efectivamente del nivel de digitalización o el nivel de avance de la inteligencia artificial en los países, cómo efectivamente se refleja en la economía nacional. Y ahí donde la política pública tiene un rol importante en ayudar a que ciertos procesos ocurran, ¿ya? Entonces, la primera vuelta de preguntas que quiero realizar con ustedes antes de ir a las preguntas del público, es efectivamente sobre el rol de la política pública en la adopción de la inteligencia artificial y el rol de la política pública en evitar estos riesgos, mitigar riesgos, como por ejemplo las cosas que hablaba Martín en su presentación. Entonces, quería partir con Felipe, ¿ya? Con respecto a la adopción de la inteligencia artificial que ustedes han tenido en su empresa, ¿cómo ha sido el avance y qué crees tú que debiese pasar? ¿De qué forma la política pública pudiese ayudar para que esta adopción de inteligencia artificial en estas pymes pueda realizarse de manera fluida? ¿Ya? Aquí hay una pregunta del público, dice efectivamente desde un tema de costos, ¿es viable utilizar en las pymes la inteligencia artificial? ¿Puede la política pública ayudar a que esta adopción sea realizada? Ya, perfecto. Mira, de los temas, María José, bueno, yo tengo experiencia en el mundo público, me tocó trabajar muchos años en las Express, y uno de los temas que la política pública yo creo que debería fijar dentro del marco de lo que es los temas de inteligencia artificial es un poco, como podemos decir, el tema del uso de los datos también. Por un lado, tenemos una ley de protección de datos personales en Chile que es súper deficiente, y efectivamente sabemos que hay un proyecto de ley, pero al embarcar el uso de los datos, tal como decía Martín hace un rato, en el caso de CERVEL se pudo hacer, en el caso de campañas políticas, en el caso de uso de datos personales, para poder regular esto en el mundo privado, yo creo que el uso y los términos de condiciones sobre el cual se usa la información es algo que hay que regular, primero. Porque obviamente los algoritmos se pueden ocupar para muchas cosas. De hecho, los algoritmos pueden hacer cosas buenas, los algoritmos pueden hacer cosas malas, los algoritmos pueden ser sesgados también. Entonces, que efectivamente no es algo como que llegar y aplicar una inteligencia artificial dentro de un modelo, es algo hacerlo. Y para poder llegar a las pymes, efectivamente se podría hacer algo, podrían crearse muchas empresas en Chile. Yo hablaba con mis socios hace un par de años y hablábamos que si bien el desarrollo de software hoy en día es desarrollar programas, aplicaciones móviles y cosas así, quizás Chile, no sé, en 5 años más podría ser un hub de APIs para Machine Learning. Pensemos, no sé, en alguien que quiera hacer distribución, no sé, temas de shipment, de cosas así, poder entregar un poco lo que están haciendo algunas pymes acá en Chile, de entregar mejoras de ruta y cosas así, utilizando Machine Learning para que las pymes puedan vender en línea en los marketplaces, por ejemplo. ¿Ya? Es algo que hoy en día puede ser. De hecho, quizá la pyme no contrata el Machine Learning, contrata al tercero que lo está haciendo, pero efectivamente puede haber un reflejo en su optimización, podemos decirlo, con el uso de algoritmos. Y por otro, pero eso hablando en el tema del uso, pero dentro del marco legal de la política, yo creo que por un lado, lo que te decía, el mundo privado, regular el tema de lo que es la ley de protección de datos personales, y por el otro lado, que uno lo que esperaría dentro de los organismos centrales del Estado, ya sea, no sé, el Ministerio de Ciencia, la SECPRES o el Ministerio de Hacienda, podemos decir, es que exista una figura como de un Chief Data Officer, podemos decirlo, que pueda ser el encargado de poder, por un lado, ver las políticas de inteligencia artificial, ver las políticas de Open Data, por un lado, porque muchas veces está muy de la mano, los datasets, el data y los datos que están, obviamente, dentro del Estado, alguien que articule esto, porque muchas veces vemos que las instituciones en sí se mandan solas. Entonces aquí quizá poner aquí a alguien que pueda ser como una cabeza, diga, ¿sabes qué?
no sea ejecutor ni código ni algoritmo, sino que efectivamente sea alguien que pueda supervisar el uso, que hable con el Consejo de la Transparencia, que hable con la gente que hable de protección de datos, y efectivamente pueda establecer esta política para que después no nos veamos en 10 años más y digamos, ay, no debimos haber pensado en la política de otra forma. Quizás de serlo mucho más articulado, y por otro lado, con la industria. De hecho, en la industria la industria se mueve mucho más rápido que el mundo público, pero muchas veces también hay que tenerlo en consideración para poder ver que efectivamente no nos desbandemos dentro de lo que nos permite la ley, y por otro lado, ver también de qué forma podemos llevar la parte de investigación, no sé, en el caso de INRIA, la Universidad de Chile, bueno, y muchos institutos que están en el mundo, cómo podemos llevar esto aplicado. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo en Machine Learning en fraude es algo que, obviamente, no sé, en el caso de mi socio que trabajó en el CMM y cosas así, temas matemáticos, es algo que viene del mundo de la investigación, pero aplicado. De hecho, aquí no es algo como que queda en el paper, no, es algo que estamos aplicando al mundo real. Entonces, también un poco de cómo podemos llevar esas fuentes de conocimiento de la universidad al mundo real, yo creo que también podría ser parte de la política y que permita hacer estos testeos y cosas así dentro de políticas públicas. Eso, sorry, me extendí un poquito. No, súper bien, muchas gracias, Felipe. Y en esa misma dirección, Ubaldo, en tu rol de presidente de Chiletec, efectivamente... Mira. Perdón. Perdón, sí. No, iba a complementar la respuesta de Felipe, pero dale nomás. Pero va en la misma dirección, solo que efectivamente como la política pública, está claro que tú hablaste de la academia, la investigación, hay que integrar la academia con el sector productivo y efectivamente con el rol del Estado y cómo el Estado en su política pública puede beneficiar a esta interacción con la universidad, ¿ya? De manera que esta articulación sea fluida y efectivamente la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva. Y eso va a Ubaldo y ahí tienes el espacio perfecto para complementar la respuesta de Felipe. Gracias. No, mira, o sea, efectivamente la política pública, de alguna manera, una de las cosas que tiene que hacer hoy día es promover la inversión, el financiamiento de todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo, y minimizar las barreras, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial. Y ahí me parece que efectivamente, por ejemplo, tenemos harto que avanzar en términos de cómo acercamos la industria con la academia y con el tema público. La academia efectivamente hoy día lamentablemente no logra hacer transferencia al sector privado, entonces ahí tenemos una relación que no está funcionando. Hay varios límites también que tiene hoy día, sobre todo las universidades públicas, en términos de cómo podrían hacer una transferencia tecnológica hacia un privado, por ejemplo, y obtener un beneficio de esa transferencia tecnológica con la modalidad de royalties o spin-off, que son mecanismos que se ocupan habitualmente en otros países y que acá en Chile lamentablemente están restringidos. Entonces hay un tema de base que tiene que ver con efectivamente lograr este tema hacia afuera. Pero además de eso, yo diría que el otro tema importante que la política pública debe considerar es que debe tener una dirección también en el sentido económico, además de las consideraciones éticas, que es cómo vamos a hacernos cargo de proteger el bienestar de las personas y cómo vamos a enfrentar los problemas de empleo derivados del uso de la inteligencia artificial, que tiene dos derivadas, ¿no es cierto? El tema de creación de empleo y el tema de la pérdida de empleo. Porque en esto hay que ser claro, digamos, la inteligencia artificial es un tema extraordinario, va a traer muchos beneficios para la sociedad, pero también conlleva la pérdida de puestos de trabajo y por lo tanto hay que hacerse cargo de las dos dimensiones del tema. ¿Cómo nos hacemos cargo de esas personas que hay que transformarlas y llevarlas a otro lado? Lo otro que efectivamente, tal como dijo Felipe, es repensar el concepto de privacidad, que está bien, y ese es un tema que nosotros lamentablemente no hemos demorado demasiado en hacerlo. Y el gobierno, en particular las políticas públicas, debieran también, tal como dijo Felipe, el tema de Open Data es un tema a mejorar muchísimo. Yo creo que nos hemos farreado muchas oportunidades ya de consolidar este tema de los datos abiertos, que son fundamentales para el tema de la inteligencia artificial, para poder darle también más uso hacia aplicaciones que puedan beneficiar hacia los ciudadanos. Y ahí el gobierno tiene una gran oportunidad para establecer un laboratorio y un trabajo en conjunto con los privados. Y lo otro que a mí me parece fundamental es que, y ahí es una observación que queremos que ojalá se incorpore en la política pública, es que hay temas que hay que tener mucho cuidado de mezclar, como son temas como defensa, por ejemplo, con inteligencia artificial, que son temas
para mi gusto, que transitan casi por temas paralelos. Pero ese es un tema más largo de debatir, pero a mí me parece que esos son los puntos fundamentales, los cinco ejes que debiera manejar una política pública en términos de inteligencia artificial. Pues muchas gracias, Ubaldo, y cordialmente invitado a responder la consulta pública para que puedas manifestar efectivamente el eje del ciberdefensa que se aborda en uno de los pilares del borrador de la política nacional. En la misma dirección, Martín, efectivamente, la adopción de esta inteligencia artificial que todos queremos que ocurra porque promete un desarrollo, una mejor calidad de vida, etcétera, no está exenta de riesgos, ¿ya? Y esos riesgos tú has mencionado muy bien en tu presentación. Entonces, en la misma dirección, ¿cómo crees tú que la política pública puede ayudar? ¿Cuál es tu recomendación para que esta política pública sea efectiva en lograr mitigar los riesgos que podría generar la inteligencia artificial? Sí, muy buena la pregunta. Bueno, yo creo que, yo he presentado así como 4 ejes. Yo creo que la política pública, es muy fuerte en 2, como siempre, regular y subvencionar, ¿no? Incentivar y regular. Algunas dinámicas lo tienes que disminuir y otros tienes que fomentar. Básicamente así, ¿no? En lo de regular, yo creo que lo que yo haría, si yo estuviera a cargo, haría 2 cosas. En lo de regular, yo empezaría con todas las leyes que ya existen. En Chile existen muchas leyes que cuadran perfectamente a estos problemas. Han empezado, por ejemplo, como dije en mi presentación, tratando de empezar de aplicar las leyes que tienen para campañas políticas en las redes sociales. ¿Han estado exitosos? No. Pero han empezado, que es muy, muy laudable. Pero mire, ustedes regulan muy bien las campañas políticas cuando están en la tele, cuando están en la radio, cuando están en las plazas públicas. Pero las plazas públicas hoy en día está Facebook, está Twitter, es YouTube, ¿no? Entonces tienen muchas leyes que regulan estos protestas en plazas públicas. La verdad es que ¿qué no importa si en Facebook la cosa va a descontrolar o no? Pero estas leyes existen. Lo mismo como dije, la ley fiduciaria, por ejemplo, que prohíba a un abogado, que prohíba a un psicólogo de vender, de comercializar las debilidades de sus clientes. Un usuario Facebook es un cliente. Un usuario Amazon es un cliente. Un usuario Corner Shop es un cliente. El hecho que ellos están permitidos de aprovecharse de las debilidades que ellos descubren con la Big Data y venderlo, auccionarlo a el que ofrezca más plata para destruir las vidas de esas personas. No puede, pero estas leyes ya existen, la ley fiduciaria ya existe. Entonces, yo crearía un comité que realmente revisa todas las leyes que existen y aplicaría y empezaría ahí. No, porque muchos de eso ya existe. Puede haber nuevas leyes de la privacidad, pero la verdad es que la gran mayoría de los problemas se puede hacer con leyes existentes. Simplemente no se está aplicando a este mundo nuevo. Y no hay que esperar a que Estados Unidos regule no, se hace en el país, con las leyes que existen en el país. Segundo, los incentivos, y aquí... sí, yo creo recordarles, es otra charla que hoy no hablé de eso, pero sí, lo que estamos haciendo aquí básicamente, piénsenlo así, estamos creando un gemelo digital de la economía chilena, así hay que pensarlo. Entonces, cuando Felipe dice crea la API, bueno, crea la API, ¿por qué? La API, o como dijeron mis colegas, los Open Data es el comienzo, tengo los datos. Al final... estoy creando un gemelo digital. Lo que hace Felipe está creando un gemelo digital de esto, ¿no? De las fraudes y tal, así, ¿no? Y lo tiene así. Entonces, tú puedes la economía aquí y tú crees que te va realmente un gemelo digital, una simulación computacional de todo lo que está pasando y está lleno de diferentes empresas. Amazon, o piensan en Uber, o piensan en Airbnb, ¿no? Uber no es el dueño de un taxi. Airbnb no es el dueño de una cama, pero es la hotelería más grande del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la plata de Airbnb? Es el gemelo digital de camas que tiene. Entonces, yo quiero también invitarles que aquí se va a crear muchos empleos, ¿no? Amazon y Uber y Airbnb creó muchos empleos de baja calidad. Y también creo muchos empleos de muy alta calidad, ¿no? Lo que está pasando en la destrucción creativa es en los sectores entre medio, ¿no? La rutina cognitiva, esto es lo que se reemplaza. Pero entonces yo creo que yo quiero invitarles a pensar en el largo plazo. Entonces, y hay mucho trabajo. Estamos simplemente al comienzo. Entonces, hay que acelerar con este negocio de los datos.
de crear las APIs, de crear las Open Data, de crear iniciativas donde hay suficiente datos, porque ahí empieza el trabajo. El trabajo consiste en crear estos gemelos digitales, de optimizar la economía existente, tal como Uber lo hizo con el negocio de taxi. Los taxis siempre existían, como Airbnb lo hizo con el negocio de las camas. Estos camas de hoteles siempre existían, tal como Amazon lo hizo, la empresa más grande minorista, con lo de minoría, con el negocio minorista. La minorista siempre existía, pero Amazon simplemente es el gemelo digital. Y aquí hay que apuntar, y quiero frenar así, y hay muchos desafíos, podemos hablar sobre eso el otro día, y hago varias consultorías con varias empresas de América Latina hoy en día, pero es importante de no perder el norte, porque hay mucho. Y de crear las APIs y los datos es lo mínimo, ya, basta ya. Crea los datos, crea la Open Data, y ahí tenemos intención para los próximos 20 años de crear estos gemelos. Y ahí está la plata, y ahí es el valor agregado. Realmente vamos a agregar valor a la economía con formalizar, digitalizar el conocimiento, lo que hay en todos los procesos de la economía chilena. Eso es lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Martín. Quería retomar el tema que mencionó Felipe del Chief Data Officer. ¿Ya? Tú mencionaste que podría ser una figura súper buena para regular el uso de los datos. Y ahí quiero replicar una pregunta que recibí en un panel un poco más temprano en la mañana. Quiero hacer un pimponeo de la pregunta y que tiene que ver ¿cómo podríamos hacer? Porque claramente la calidad de los datos es súper importante. En la presentación que hizo Manuel en la mañana mostró que efectivamente muchas empresas creen que tienen datos, pero cuando uno empieza a indagar los datos en detalle, los datos no son suficientes, los datos están altamente sesgados, y cualquier algoritmo de aprendizaje máquina que salga de esos datos va a heredar los problemas de los datos en su funcionamiento y en su rendimiento. O sea, van a haber sesgos, se va a equivocar en las decisiones. Entonces, ¿cómo este Chief Data Officer podría de manera eficiente poder, quizás no fiscalizar, pero de alguna forma validar que esos datos están bien utilizados y que los algoritmos de inteligencia artificial que se están generando efectivamente son correctos y no generan aumento de brecha en vez de cerrar brechas dentro de nuestra sociedad? Bueno, por el tema del Chief Data Officer, bueno, uno de los primeros temas que quizá podría ser parte de la política es que esta figura se encargara, por un lado, de poder determinar cuáles son las principales fuentes de información en el Estado. De hecho, nosotros ya sabemos que hay fuentes como el registro civil, por ejemplo, que el registro civil es como, podemos decir, el gran hermano, tienen hasta mucha información, y tenemos algunos elementos que son habilitantes que están dentro del Estado, por ejemplo, la clave única, que nos permite ver las interacciones con los de los usuarios. ¿Ya? O sea, de hecho, de esa forma se podría empezar a ver de qué forma ir regulando esto. Y por otro lado, a nivel de lo que es la parte de los algoritmos, quizá podría ser parte de la política, en el uso de algoritmos que puedan ser abiertos. De hecho, cuando uno puede abrir un algoritmo, igual que el código fuente de un software, el uso de algoritmos abiertos permiten que efectivamente todo el mundo pueda revisar este algoritmo, pueda ver si pueden existir sesgos, porque de hecho, y también a nivel de lo que es el tema de privacidad y dataset, los datos de entrenamiento obviamente como de información pública tienen que ser muy bien tratados, pero que efectivamente permita también hacer evaluación de esto, porque muchas veces podemos, no sé, hacer un algoritmo que puede ser maravilloso, no sé, para entregar un beneficio social, o para el tema, no sé, del chilatiendo, cosas así, pero efectivamente tenemos que abrir estos algoritmos para que terceros puedan también opinar sobre esto, porque si no nos pasa como en la política pública, el que hizo la ley, en la discusión, aquí tenemos la oportunidad de poder abrir un algoritmo en el cual la industria, la academia y el mundo privado puedan participar, y sabéis que efectivamente dentro de estos algoritmos encontramos esta siguiente falencia o la siguiente mejora, y eso puede retroalimentar el modelo. Y lo que decía Martín también, de hecho, nosotros hace muchos años fuimos como predicadores del tema de Open Data, como que ya hay que disponer los datos, de hecho, es combustible, por favor, abramos la información, abramos la API, abramos información pública, obviamente con las medidas del caso, para poder hacer tratamiento de esto, y dejar innovar, porque de hecho, efectivamente, uno puede hacer experimentos y cosas así, pero en el mundo privado, la aceleración de conocimiento y el hambre que tenemos por datos, es mucho mayor. Entonces también yo podría ser parte del rol de este Chief Data Officer de ver, por un lado, que los algoritmos, abrir los datos y controlar los assets o las fuentes de información para poder ver efectivamente que el tratamiento se está haciendo bien. Hoy en día el registro civil tiene algo de eso en sus leyes orgánicas, hay que hacer registro de base de datos y cosas así.
pero no está, o sea, los que hemos trabajado en el mundo público sabemos cómo funciona, quizás este organismo debería ser como mucho más encargado de conocer esto, ver los temas de interoperabilidad. Al ver el mapa de interoperabilidad del Estado, podría ver efectivamente quién está haciendo tratamiento de qué datos en el Estado. Entonces, con ese tipo de cosas podría tomar este rol. Así que es un poco de mi opinión. Si Ubaldo... Muchas gracias, Felipe. Ok. Ya, Ubaldo, la digitalización, la inteligencia artificial y todo eso está asociado a ciertas disciplinas científicas estándares, como la ciencia de datos, la informática, la ingeniería electrónica, eléctrica. Pero hoy en día, ¿ves que sea necesario incorporar alguna otra área del conocimiento para hacer que el aporte y la adopción sea más disruptivo? ¿Y qué disciplina, y si es así, efectivamente, qué disciplina tú ves que puede ser un aporte para el desarrollo de inteligencia artificial? O sea, mira, yo creo que definitivamente, sobre todo en la área de inteligencia artificial, es un trabajo multidisciplinario. O sea, la verdad es que no me imagino solamente a un data scientist trabajando solo sin un experto del negocio al lado. La verdad es que el mismo tema de modelar requiere de muchos trabajos específicos, de mucha gente que conozca bien el negocio. Por ejemplo, el tema se habla ahora de los ingenieros que identifican features de características relevantes para construir los modelos de Machine Learning, pero la verdad es que ese trabajo se hace en conjunto también con expertos de negocio, con el riesgo que efectivamente introduzca sesgos, porque el experto de negocio también es un tipo que tiene sesgos y maneja sus propias cosas, pero la verdad es que es un trabajo multidisciplinario. Por lo tanto, la oportunidad del trabajo en temas de inteligencia artificial requiere no solamente de especialistas en el ámbito de las ciencias de la computación, sino que requiere psicólogos, sociólogos, etcétera. Un equipo, la verdad, bastante completo en algunas cosas. Hay un punto que me gustaría tomar, que quedó dando vuelta en el aire de una pregunta que te llegó de la audiencia, que tiene que ver si esto es apropiado para las pymes. Y ahí quisiera hacer un matiz. Coincidiendo siempre con el tema de que el Open Data es un tema que tenemos que empujar, también hay que entender que se puede hacer inteligencia artificial o se pueden hacer cosas con small data, con pequeños datos. Entonces, ojo ahí con el tema, porque también a veces nos entrampamos con esto de que necesitamos un mar de datos para hacer cosas. Y ojo, hay áreas, y esta es una lección aprendida, yo la aprendí de Álvaro Soto, que va a ser uno de los speakers de esta conferencia, que no necesariamente necesitamos eso. Hay muchas áreas, como por ejemplo la analítica de imágenes, la videoanalítica, que la verdad es que tú entrenas el modelo, digamos, en terreno y no requieres de una data histórica para poder hacer eso. Entonces, hay aplicaciones de la inteligencia artificial que no requieren necesariamente un gran volumen de datos o data histórica. Entonces, y por lo tanto, las pymes sí pueden sacar provecho de la inteligencia artificial también, aun cuando no tengan la calidad, el volumen de los datos o la disponibilidad. Entonces ahí, ojo, para darle un matiz con ese tema. Ya, pues gracias. Y efectivamente también es bueno saber que hay problemas, no todo problema necesita ser resuelto por inteligencia artificial. Ya hay problemas que uno tiende a aplicar inteligencia artificial y efectivamente la solución puede ser más simple. Así que también ojo con los datos, necesariamente necesitas datos. Hay algoritmos como, por ejemplo, aprendizaje reforzado, la propia navegación que te puede entregar datos mientras ejecuta una acción, y no todo problema puede necesariamente estar siendo resuelto por inteligencia artificial. Martín, tú dices, por una parte, tú contaste que hay gente que está más interesada en la meditación, mientras que también hay otras personas que están más enganchadas en los fake news, ¿ya? Entonces, ¿cómo ves el aprendizaje de la humanidad frente a la evolución de las tecnologías? ¿Cómo ves que la evolución de la tecnología está moldando nuestra sociedad, nuestros quehaceres y nuestros posibles oficios? Muy buena la pregunta. Voy a tratar de engancharle lo que dijo Felipe y Ubaldo, que me pareció súper adecuado, y creo que ahí está, es muy importante de no perder eso de la vista. Yo creo que es importante que hablamos sobre eso y viendo el futuro de largo plazo. Porque, como digo, también en mis consultorías muchas veces lo que hago con las empresas, la mayoría del tiempo al final me encuentro hablando sobre el largo plazo y las visiones, porque la gente se queda parado en resolver este problema de la privacidad hoy en día, y qué pasó con y qué pasó con este estándar y este otro. Y ahí, mientras están entretenidos con eso, el tren del progreso tecnológico se le pasa encima.
Es importante, hablando del largo plazo, para entender que hasta ahí queremos llegar. No, entonces hay que acelerar, es un poco más de urgencia, ¿no? Entonces muchas veces hablo aquí de largo plazo, simplemente por eso también, porque el futuro, el progreso tecnológico no es muy lejano, no es de aquí. Entonces, sí, tengo esta visión que estamos empezando a pintar y me encanta esta discusión con Felipe y Ubaldo, ¿no? Con que los datos ya hay que tener aquí, y Felipe dijo, encima de esto hay que innovar. Y Ubaldo dijo, bueno, ahí necesitamos un equipo interdisciplinario, todo. El ingeniero juntos con el experto del terreno deben estar juntos para crear eso, lo que se llama, los alemanes le llaman, qué sé yo, industria 4.0, gemelos digitales, lo llaman los gringos. Entonces, este tipo de, el conocimiento de economía codificado en simulaciones, básicamente. Ahí hago mi machine learning con datos empíricos, hago visiones teóricas, lo posible, no simulo una intervención de COVID y cómo puedo optimizar. Pero hago imagínense un gran SimCity, ¿no? Un gran videojuego de la economía y ahí está la innovación, ahí estamos entreteniéndonos. Este de base hay que resolverlo ahora ya. Entonces, aquí estamos jugando. Y tenemos que, entonces así es un poco como la Matrix al final, ¿no? Hay mucho valor agregado, Estoy aumentando el valor. Mire, manejando un taxi todavía tiene valor, vendiendo cosas todavía tiene el valor, teniendo una cama para huéspedes todavía tiene valor, pero el valor agregado es el Airbnb, el Amazon, el Uber. Ellos encima de eso crearon una capa de conocimiento digitalizado, hicieron estos gemelos digitales y con eso agregan valor. Pero en este mundo en donde estamos viviendo, son gemelos digitales nomás. Es una simulación digital de la industria, de los hoteles, de las camas, de las taxis, del retail, del negocio minorista, Amazon, con todo lo que involucra. Y estamos viviendo aquí en la Matrix. Y ahí estamos... lo llamo SimCity o llámalo Matrix, ¿no? Ahí tenemos que tener atención que no, la Matrix no se nos chupa, ¿no? Porque tenemos que entender que solamente es una Matrix, es la Matrix, ¿no? Entonces aquí viene un poco la resistencia del humano, porque estos algoritmos, lo que existen ahí en estas simulaciones computacionales que estamos creando y que las empresas más valoradas en la historia de la humanidad tienen, ¿ya? Aquí tenemos que también son algoritmos. Un algoritmo básicamente es un pensamiento. La definición es lo mismo, ¿no? Un pensamiento, un algoritmo. Tecnología persuasiva o emociones, ¿no? Tu emoción trata de persuadirte a algo y la tecnología trata de hacer lo mismo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Un algoritmo persuasivo de tu emoción? Entonces, en este mundo tenemos que ver muy bien dónde se queda el humano para asegurar quién está en control de la Matrix. Será para empresa muy aprovechoso, pero para la política, por ejemplo, ahí tenemos que ver. Y ahí terminas con un señor con hornos de vikingo tomando el Senado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienes que tener muy cuidado dónde está la realidad y dónde está la Matrix. Y de vez en cuando lo abres y piensas, bueno, esta es la Matrix, no fue la realidad. Este señor con los hornos de vikingo se tomó el Senado de Estados Unidos, ¿no? Pero entonces, aquí estos algoritmos hay que verlo con distancia. Y digamos, el hecho que la meditación ganó tanto de popularidad en América Latina, se triplicó el interés, como digo, 17% de las mujeres, 10% de los hombres, interesado en básicamente observar su mente. La meditación, yo digo, nada, no ponemos algo religioso, eso simplemente es mindfulness. Aquí en Estados Unidos, cada empresa ofrece mindfulness practice, ¿no? Observa tus pensamientos, observa tus emociones, sea consciente de tus pensamientos y emociones. Y cuando empiezas a fomentar eso, ¿no? También te vas a dar cuenta, bueno, este es mi pensamiento, pero bueno, solamente es un pensamiento, lo puedo dejar salir. Este es un mensaje de Facebook, lo puedo contestar o no. Es mi libertad. ¿No? Entonces, por eso yo creo que la gente, hemos visto este aumento de interés de mindfulness en triplicó el último año, porque la gente se da cuenta que tenemos que tomar el control un poco de vuelta. Estos pensamientos, emociones, algoritmos, simulaciones, viven en un espacio, y este espacio es la conciencia, y tenemos que fomentar la conciencia de la humanidad para asegurar que estos algoritmos están en un espacio donde todavía nosotros tenemos el control y podemos controlarlo, porque si estamos dentro de la Matrix, ahí el futuro no se ve bien. Para decirlo de otra manera, si resulta que el humano es nada más que una máquina de pensar y sentir,
ahí no, el futuro no se ve bien. Porque esas máquinas son mucho mejor de compensar y tienen el control sobre nuestras emociones. No tenemos que evolucionar hacia más allá, para el beneficio de la economía, de las empresas y también de la sociedad en total. Gracias, Martín. Un poco pensando en esta nueva era, ya pensando en esta nueva era profesional, pensando en esta reconversión laboral que quizás muchas personas que se encuentran hoy en día tienen que adaptarse. Esta pregunta va para Felipe. ¿Cuáles crees tú que serían las disciplinas, conocimientos o competencias que alguien debiera aprender para trabajar con Machine Learning? Ya, bueno, como dijo Waldo también hace un rato, también el tema de la tecnología, sabemos que quizás, como decía yo al inicio, no nos van a robar los robots el trabajo, pero efectivamente alguien tiene que programar los robots y mantener al robot. Entonces, una de las cosas que debemos pensar también para el tema dentro del desafío del tema de Machine Learning, es el tema de las competencias en temas de ingeniería y en temas de matemática también. O sea, muchas veces hay como un tema en Data Science que es como un meme, que dicen como la cara cuando yo quiero hacer Machine Learning y la cara después cuando sé que tengo que saber estadísticas, matemáticas y todo eso, y después aplicar el Machine Learning, que están como así medio... Entonces, es como también es parte de eso. Para poder meterse en este tipo de disciplina, hay que tener conocimiento, hay que tener background. De hecho, por eso cuando hablamos de múltiples disciplinas, ya sean los sociólogos, sean el tema de matemáticos, todo ese tipo de cosas, son gente que podría confluir al tema de Machine Learning. O sea, de hecho, tenemos que pensar en ese tipo de disciplina, y también, obviamente, que la gente que está muy asociada también al tema de programación también se vaya metiendo en este tema, pero esto es súper interdisciplinario. Y a nivel de competencia, obviamente, no sé, sería ideal, si yo fuera, no sé, alguien del Ministerio de Educación, ver de qué forma puedo meter ya dentro de los programas educacionales, ver el tema, más que Machine Learning, el tema de el conocimiento aplicado, el aprender a hacer, por ejemplo, que muchas veces, sabemos, los chiquillos en el colegio, yo tengo hijas en el colegio que cuando me dicen, oye, ¿por qué aprendo matemáticas? No entiendo nada, esto no me sirve para nada, y yo les explico que, no sé, porque papá tiene una empresa, que hace algoritmos, y hacemos este tipo de cosas, me dicen, ah, sirve para eso, papá. Y digo, claro, pero es el resultado aquí yo creo que pasa lo mismo con los chicos. O sea, si nosotros les enseñáramos a los chicos quizás en el colegio robótica, Scrum, no sé, todo ese tipo de cosas a nivel de programación, y ver que efectivamente lo que están aprendiendo puede ser algo en el futuro, y el tema de que existen empresas tanto en Chile como en el mundo que pueden hacer este tipo de innovaciones, les podríamos plantar el bichito. Porque yo veo que tenemos un problema de capital humano de aquí a 10, 15 años grande. Porque cada vez hay menos chicos estudiando carreras técnicas, y nosotros como compañías, tanto en el mundo público y en el privado, estamos, no sé, esto es un mundo globalizado. De hecho, yo contrato gente de afuera, estoy trabajando con gente de otros lados, porque aquí en Chile no podemos encontrar ese tipo de gente, pero imagínate, si tuviéramos esa gente, ellos también podrían tener capacidad de empleabilidad en otros países. Yo tengo muchos amigos que trabajan en Apple, en Google y cosas así, gracias a los conocimientos que tienen. Pero pues, lo mismo podemos plantear aquí a nivel del currículum, de, ¿sabes qué? A los chicos, a la gente en la universidad, más allá de pensar que voy a salir a trabajar para vivir, no, es que cómo pueden innovar y cómo estas nuevas oportunidades pueden crear emprendimiento. O sea, de hecho, no sé, mi padre hace años atrás quizás no hubiera imaginado que yo hubiera vivido de estar sentado en el computador programando los, no sé, 12 años, iba a vivir de esto. Y efectivamente es algo que quizás nuestros abuelos no piensan. De hecho, mi abuela todavía piensa que yo me siento en el computador y estoy jugando. Pero ahí tenemos que decir que efectivamente es algo que se puede hacer, y en el tema de Machine Learning hay una oportunidad gigantesca. De hecho, aquí no es el tema de que no está el conocimiento, que no hay que aprender. De hecho, aquí está todo. Buscar en Internet, buscar, no sé, en universidades. De hecho, hay diplomados en universidades extranjeras buenísimos en temas de Machine Learning, muy buenos en los currículums y todo, y se puede aprender. Y ahora que la pandemia nos enseñó que podemos hacer cosas remotas, también se puede hacer. Y obviamente eso también pone un estrés a los currículums actuales de la universidad e institutos también. Que no es, de hecho, mucha gente va a decir, oye, yo puedo aprender esto acá, pero no sé, me meto un bootcamp de Data Science y puedo aprender lo mismo que quizás aprendo en un año en una universidad, lo puedo hacer en un año en un bootcamp y aplicarlo y tener empleo, por ejemplo. Es algo que tenemos que verlo. De hecho, esta disrupción no es solamente tecnológica, va a muchos niveles. Bueno, efectivamente, la llegada de tecnologías tan disruptivas, en el fondo la inteligencia artificial no es tan solo un cambio tecnológico, sino que afecta la estructura de la sociedad.
Y ahí la conversación está de efectivamente si la universidad o el sistema educacional debiera repensarse, algo muy entretenido a lo cual conversar, y vamos a volver a ir en un ratito más, porque eso claramente... Y solo las matemáticas, pucha, las matemáticas es un lenguaje maravilloso que nos ayuda a representar la naturaleza, así que hay que enamorar a la gente con las matemáticas. Ubaldo, hay una pregunta acá al público que dice, con respecto a esta acople academia, industria, universidad, es que dice, lo ideal no es que la empresa financie la investigación y desarrollo en las universidades para mejoras en tecnología. ¿Cuál es tu postura ahí al respecto de cómo ir a hacer definitivamente, o ese sea, ahí, pensamiento? es buena la pregunta, o sea, mira, la verdad es que los gringos tienen un dicho que es muy bueno, dice, pon el dinero donde pones la boca, ¿no es cierto? O donde hablas. En Chile tenemos que efectivamente, ya yo hago una autocrítica hacia el empresariado, hacia el sector privado, hablamos mucho de innovación, de tecnología, que vamos a ver allá, y traemos también a Martín para que nos dé unas charlas, a lo mejor lo llevamos a la SOFOFA, a todos lados ahí, a la mejor cosa, pero a la hora de poner las lucas, cuando hay que hacer la inversión, no están las lucas. Chile es el país donde realmente casi toda la inversión que se hace en I+D proviene de la inversión que hace el Estado. La inversión, el porcentaje que aportan los privados es bajísimo, y de hecho es el más bajo de todos los países SOCDE. Por lo tanto, la verdad es que si tú me preguntas si hay un debe o hay una falta del empresario privado, sí. La verdad es que nosotros, cuando uno mira al empresariado, lo que hace muchas veces es hacer, yo le llamo turismo de innovación, por ejemplo, en Silicon Valley, y va y conoce los bootcamps, las empresas estas donde van a conocer, y qué rico, mira, y fuimos a Google, y es súper simpático porque andan en bicicleta por los temas, y tienen como 3 restaurantes, pero a la hora de realmente hacer algo de innovación, el tipo no hace nada. O sea, yo recuerdo que César Hidalgo, por ejemplo, lo invitan a un ICARE, y un CEO le dice, oye, pero yo estoy invirtiendo en un ERP Oracle, eso es innovación. César Hidalgo se indigna, que del MIT le dice, viejo, eso no es innovación, tú no estás haciendo nada, o sea, ¿cómo puedes decir que eso es innovación? Y eso nos falta I+D real, nos falta investigación a nivel privado, y ojo, y esto tiene una consecuencia muy grave además, porque lo dijo Felipe, nosotros hoy día, como país, no estamos siendo competitivos para retener nuestro propio talento. Lo que está sucediendo hoy día es que nuestros universitarios, nuestro capital humano, prefiere hoy día trabajar remoto. Yo personalmente, hasta yo a veces lo pienso, digo yo, ¿qué me desgasto trabajando acá localmente? Si en una de esas trabajo para una empresa en Estados Unidos y la paso muy bien, tengo un sueldo relativamente bueno, con la diferencia de cambio, más la diferencia del costo de la vida acá en Chile, y lo paso muy bien. Entonces ahí tenemos una problemática, porque también no tenemos desafíos atractivos, además del problema que tenemos efectivamente de la falta de capital humano, que son miles de personas en el área de TI, pero además de eso no estamos reteniendo a las personas, no somos capaces de retener a nuestro capital humano, porque nuestra oferta de trabajo también es poco atractiva. Esa es la realidad del tema. O sea, hoy día los desafíos que se dan a nivel privado son básicos, y el primer pensamiento habitualmente, lamentablemente, el empresario chileno es comprar tecnología, no desarrollar, no hacer I+D. Ese es un tema. Nosotros somos un país que compra tecnología y no que la desarrolla. Ese es un tema ahí grave que tenemos que superar. Entonces, sí coincido que hay una crítica fuerte a todo el mundo privado. Pero insisto, también hay que mejorar los mecanismos, porque hay una serie de trabas para que lograr estas alianzas efectivas entre las universidades y los privados. A mí efectivamente, a mí me interesa financiar una investigación de I+D, pero también también tenemos otro punto que choca, que muchas veces, lamentablemente, en Chile tenemos que la métrica fundamental para un investigador es la cantidad de papers que publica, que es una estupidez, porque evidentemente eso no tiene ningún sentido. O sea, yo puedo publicar 800 papers al año, soy un tipo extraordinario, pero en realidad esos 800 papers son papel que se acumula o bytes que se acumulan en algún repositorio documental por ahí, pero que no aportan nada a la sociedad. Ese es el tema, que es un problema que tenemos por ahí. Gracias, Ubaldo. Yo creo que efectivamente la llegada de esta nueva tecnología es una oportunidad para generar que empleos que sean más atractivos y que de alguna forma nos convertamos en atractores de talento, y que no nuestros talentos migren a otras partes. ¿Ya?
con respecto, voy a volver a Martín, porque Felipe habló esto de que efectivamente uno puede tomar un curso de Data Science en un bootcamp y no es necesario quizá el curso de Data Science en la universidad. Entonces, ¿cómo debemos repensar la universidad dado este nuevo contexto? ¿En qué competencia la universidad debiera entregarles a los estudiantes para que la universidad siga siendo un sistema educacional válido y y lo que genere sea responsable con el entorno que estamos viendo? ¿Hay alguna, entonces la pregunta va al sistema educacional, ¿ya? Tanto a nivel sistema educacional básico, medio, estamos en una nueva era, las competencias que necesitamos para habitar en esta nueva era son diferentes, ¿ya? ¿Cómo repensamos la educación de manera de que aquellas personas que crecen tengan una cabida en este espacio y que obviamente sean actores importantes en el desarrollo de cada uno de los países? Bueno, no sé si ahí preguntas la persona equivocada, porque ahí también yo estoy trabajando en ambos lados. Entonces, yo no creo que Mark Zuckerberg tenía toda la razón cuando dijo move fast and break things, ¿no? Muévete rápido y quiebra cosas. Pero estoy de acuerdo que hay que quebrar algunas cosas. Entonces, yo en la universidad estoy también quebrando cosas, ¿no? Estoy en la universidad pública más comprensiva del mundo, ¿no? La Universidad de California es la más completa del mundo. Tenemos 10 campuses desde San Diego, la UCLA, Berkeley, aquí Davis. Somos realmente grandes. Y he empezado poniendo mis cursos en línea. Mis estudiantes son de todos los 10 campuses, ¿no? De todo California, desde el sur hasta el norte. Santa Bárbara tengo muchos estudiantes. Y al mismo tiempo he puesto mis cursos en Coursera, como le mostré. Y en Coursera tengo 35,000 estudiantes hoy en la mañana, ¿no? En Coursera puedes tomar el curso, el mismo material, lo que yo enseño aquí en los 10 campuses de California, lo puedes tomar ahí gratis. Si quieres un certificado, pagas, no me acuerdo, como $30 al mes, lo puedes terminar en 2 meses, lo puedes terminar en 1 mes si estás certificado, pero digamos en 2 o 3 meses terminas el certificado. Ese certificado, la gente me escribe, muchas gracias, con ese certificado aumenté mi salario por $20,000 al año. Pues mi jefe aumenté nunca mandan un cheque, pero mandan emails de agradecimiento. Entonces, pero bien para ellos que aumentaron su salario de $20,000 por este curso. Y este curso, la verdad es que es un curso, digamos, bien, que no necesitas nada de preparación para eso. Este curso lo hizo más como Ubaldo dijo, es para para los gerentes, ¿no? Para gente, no para los tecnológicos. Es gente sin ningún antecedente de matemática y programación, y yo les enseño cómo hacer web scraping, cómo jugar con inteligencia artificial, cómo hacer análisis de redes, cómo hacer natural language processing, pero sin antecedentes. Si te graduaste del colegio, puedes seguir, ¿no? Y es muy bueno para estas personas. Ahora, yo les digo, aquí en la Universidad de California, cada uno de mis estudiantes tiene que pagar $3,000 para tomar el mismo contenido, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí yo puedo certificar que fue esta persona que hizo el trabajo. Y podemos certificar eso. Ahora, pero durante la pandemia también es la pregunta, normalmente también. Mira, la universidad es mucho más que estos cursos. Si serían esos cursos, ahí no valdría la plata. La universidad tiene que ver con tomar jóvenes, sacándolos de la casa y convirtiéndolos en adultos autónomos, ¿no? Entonces, en estos 4 o 5 hacemos eso. Es el producto lo que estamos vendiendo. Convirtiendo gente que estaban viviendo con mamá y papá a gente que independientemente tiene la responsabilidad de votar, crear ingreso y todo. Y eso tiene más que ver con algún curso. Pero el curso todavía, la mayoría de las universidades ponen esto en la frontera. Yo creo que el curso, la verdad, y hay que repensarlo profundamente. Y tal como la innovación tecnológica, capa de conocimiento, ¿no? Estas simulaciones, como le digo, y muchos de estos reemplazaron industrias completas. Creo que el ejemplo más importante es Elon Musk, que se tomó una industria de 150 años, la automotriz. Y ahora Tesla es la empresa de automotriz más valorada de todas las empresas automotrices, ¿no? Y yo le digo a las universidades, no esperan hasta cuando venga un Elon Zuckerberg, ¿no? Para crear la capa de arriba de eso, ¿no? Y no va a ser Coursera, pero por eso me voy con Coursera y estoy quebrando también algunas cosas y muestro eso también a mis decanos y a mis presidentes. Les muestro, mire,
Yo voy ahí a propósito para quebrar cosas, para que ellos se despierten un poco. Y hay que repensar la universidad profundamente y ver cuál es el producto que realmente estamos vendiendo aquí, que no pueden ser solamente los cursos, y cómo lo vendemos, y cómo despertamos después de esta pandemia, donde la universidad básicamente se redujo a cursos en línea, que si esto es todo el producto, no sé si vale la pena todo este plata, ¿no? Sí, pues, esperemos que hay algo, yo creo que está en el debate hoy en día, es una postura que hay que conversar y que de alguna forma hay que repensar cuál es el aporte efectivamente a la educación de las personas en la universidad, que trasciende los contenidos, trasciende los cursos online que se puedan tomar, y obviamente hay que hacer fuerza e hincapié a las otras competencias que se pueden estar adquiriendo en alguna universidad. Y que este tema no tan solo de la universidad, sino también de la escuela básica media. O sea, estamos en una nueva era. ¿Cómo vamos a dotar a esa gente de competencias para que tengan cabida en esta nueva sociedad donde prima estos grandes cambios tecnológicos? Voy a recoger algunas preguntas del público. Tienen que ver con algunas cosas prácticas. La pregunta va para Felipe. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de data histórica es recomendable para mayor efectividad de modelo de Machine Learning de antifraude? Y no sé si Felipe has trabajado con antifraude o Ubaldo ha trabajado en antifraude, como poder responder esa pregunta. Mira, tal como decía Ubaldo, bueno, tenemos dos tipos de aprendizaje en Machine Learning, tanto el supervisado como el no supervisado. En este caso, en el proyecto que desarrollamos nosotros para esta compañía, teníamos data histórica de aproximadamente 3 años más o menos, en el cual ellos empezaron a recopilar esta información en una etapa analítica, podemos decirlo. No la habían explotado, sino tenían, de una forma analítica, habían registrado las variables, lo habían hecho, y después en base a eso nosotros pudimos aplicar los algoritmos que aplicamos dentro para el tema de detección. Pero obviamente en este caso que era supervisado, pero en el caso de no supervisado, como dijo Waldo, bueno, de hecho el caso de Álvaro con los robots en los supermercados es buenísimo, de hecho, a mí me encanta ese proyecto, el cual ellos de la academia, de la católica, empezaron a ver de qué forma capturar la información de los supermercados, las góndolas y cosas así, y de hecho, y ahí generaron dataset. Entonces, ahí también va mucho en el tipo de problemas que quieras hacer. Aquí en el caso del caso de fraude, nosotros con ese modelo, con data de 3 años, lo damos un modelo de eficacia del 96% más o menos, que bueno, que fue buenísimo. Sí, pero en este caso habría que ver efectivamente a qué problema y de qué forma se están guardando los datos, porque también muchas veces nos enfrentamos que la gente dice estoy guardando los datos y los datos no están, o están en formatos que no se pueden trabajar también. Gracias. Y volviendo un poco a la conversa esta de tengo un problema, ¿cuál es la mejor tecnología que me ayuda a resolver este problema? Que puede ser o no ser Machine Learning. Esta pregunta va para Ubaldo, también viene del público. Para un empresario que tiene un problema X, pregunta, por ejemplo, ¿en qué sectores puedo aplicar Machine Learning? Quizás más que sectores, ¿cuándo puedo aplicar Machine Learning? ¿No? Y si se aplica Machine Learning en aplicaciones móviles. O sea, mira, honestamente no sé bien cómo responder la pregunta, porque en estricto rigor no hay un límite a qué industria. Si tú me dices, ¿puedo ocupar Machine Learning en un puerto? Sí. Para darte un ejemplo así, ¿puedo ocupar Machine Learning en una industria del retail? Sí. ¿Puedo ocupar Machine Learning, por ejemplo, en una industria de la celular? ¿Qué sé yo? Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos hoy día, ahí hablo no como presidente de Chiletec, sino que como una actividad de privado, tenemos soluciones de análisis de imágenes corriendo, por ejemplo, en plantas forestales, solamente para conteo de pallets, un montón de cosas con cámara. Entonces, la verdad es que decir, esto la verdad no está limitado a alguna industria. Tenemos aplicaciones en salud también para todo el tema Machine Learning. La verdad es que yo diría que el campo de aplicación es absolutamente amplio. Yo no me atrevería a decir que esto está circunscrito a X o tal área. En el deporte hay aplicaciones evidentemente de Machine Learning. Yo que soy ciclista, por ejemplo, veo la cantidad de datos que se recopilan de los ciclistas actualmente comparado con antes y cómo se analiza eso. Entonces, me cuesta decir esto solamente está restringido a tal zona. Eso un poquito.
Y si me permites, aquí yo siempre hago enganche con lo que estaba diciendo antes con el tema de la academia y de la enseñanza. Quería plantearle un poco, reflexionar un poco con lo que estamos haciendo también a nivel de Chile, que a mí yo creo que me van a echar del comité, entre paréntesis, yo participo de Ingeniería 2030, voy de vez en cuando, pero me van a echar, pero me van a echar porque cuando uno escucha la palabra Ingeniería 2030, ¿qué les parece? ¿A qué les suena a ustedes? Es como algo raro, ¿no es cierto? Vamos a reformular nuestra carrera de ingeniería para el 2030, en 10 años más. Yo no sé cómo están viendo pasar la vida, pero para el 2030 es una cosa muy divertida. Y yo con mucho cariño, me voy a referir también a la Universidad de Chile, que es la universidad donde yo estudié, hacen un estudio de 2 años para cortar la carrera de ingeniería y la cortan de 6 años a 5 años y medio. Entonces, uno dice, no, hay algo que aquí no está funcionando. Ojo, hay un problema muy grave que tenemos en Chile y es que las carreras de ingeniería en particular son muy, muy largas. Habitualmente a los alumnos les toma más de 6 años de egresar de las carreras y eso no es compatible con lo que vivimos hoy actualmente. Y a mí me parece que ahí tiene que haber una reformulación profunda de cómo estamos enfrentando esas carreras y no puede ser que tampoco tengamos un programa que se pone como meta el año 2030 reformular las carreras de ingeniería. O sea, no es compatible con lo que vivimos actualmente como sociedad, con el ritmo que tenemos de avance, no es compatible. Entonces, yo ahí creo que hay varias cosas que hay que reformular. Y con respecto al tema de la educación básica y media, chuta, yo no sé realmente, pero no le hemos tomado el peso como sociedad. Era una cosa muy, muy chistosa, porque yo publiqué, cuando se cumplió el año nuevo, yo dije, ¿qué va a ser educación 2020 este año? Va a tener que cambiar el nombre, se van a ir para la casa. Fíjense que ese es un proyecto que nació hace años y no se materializó, no logramos reformular la educación en Chile para los tiempos que tenemos. Nosotros, no sé, es como, a veces igual uno se desalienta un poquito con este tipo de cosas porque no estamos pensando bien ni reflexionando sobre lo que queremos como país, como sociedad. Muchas gracias, Ubaldo. Va a ser la última pregunta, Martín, y luego hacemos un cierre, ¿ya? Con algunas perspectivas o visiones de cada uno de ustedes. Martín, hay una pregunta al público. Dice, ¿cuál es la conciencia que deben trabajar los humanos para lograr controlar a las máquinas de inteligencia artificial? Toda la ciencia ficción sobre la parrilla. No, sobre eso es mi investigación un poco. Es una pregunta muy seria, yo creo. Que, tenemos que, mira, tenemos 3 grandes revoluciones tecnológicas, ¿no? Al comienzo usamos tecnología para transformar materiales, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de fierro, y ahí nos quedamos 2 millones de años, ¿no? Después tenemos un par de cientos de años donde transformamos energía, extensión de los músculos humanos, ¿no? Primero extendimos el cuerpo, en vez de tener una mano, ahora tenemos una herramienta de fierro, extendimos el cuerpo, después extendimos los músculos humanos, primero con el agua, después con el vapor, después con la electricidad, después con la combustión interna, ¿no? Con los automóviles. Y fue muy buena y ahora estamos estamos extendiendo la mente humana. Y no entendemos la mente muy bien. Pero siempre ha sido así. No, el mundo estaba lleno de trenes. Los trenes estaban corriendo a Estados Unidos de costa a costa y no entendimos bien la termodinámica. No lo entendimos bien. Faraday inventó la primera máquina de electricidad y solamente 10 años después escribió la primera ecuación y 50 años después Maxwell escribió las famosas ecuaciones de electrodinámica. Esto fue 50. Ahora estamos en esta época donde el mundo está lleno de máquinas inteligentes y no tenemos ni chuta idea de dónde funciona, ¿no? O qué es realmente lo que hacen. Porque no entendemos bien, no tenemos una teoría de termodinámica para la energía, no tenemos una teoría de electromagnetismo, no tenemos una teoría de realmente información, conocimiento, en las extensiones de las mentes, ¿no? Todavía no tenemos. Y aprendemos más sobre la mente humana estudiando estas máquinas que el cerebro. Y esto siempre ha sido así. La termodinámica lo descubrimos por estudiar trenes, ¿no? O el fuego, la termodinámica no lo descubrimos con estudiar fuego, o la aerodinámica. Lo descubrimos con estudiar estas máquinas voladoras, no con estudiar pájaros. Entonces ahora estamos estudiando estos tratando de entender, inventar lo que es el conocimiento, ¿no?
Y es el mundo donde yo trabajo, ¿no? Datos, comunicación, información, conocimiento, que son todos conceptos muy importantes, científicos. Y aquí también viene este otro concepto de conciencia. ¿Hacia dónde va esta pregunta? Y la conciencia, no sé, para resumir un poco lo que aprendí en los últimos años, la conciencia básicamente lo puedes definir como el espacio donde vive la mente. ¿No? La mente, es decir, los pensamientos y las emociones, los algoritmos y las tecnologías, los algoritmos persuasivas, ¿no? Que viven ahí, y es un espacio mayor. Y todos nosotros tenemos eso. Por ejemplo, tú puedes sentarte y observar tu pensamiento. Es decir, yo medito 1 hora al día y les digo, es una locura lo que pasa ahí dentro. Simplemente estoy sentado aquí 1 hora y observando lo que pasa. Es loco. Realmente es loco lo que pasa ahí, ¿no? Ahora, te invito a ti. Bueno, toma un respiro, observa tu mente. ¿Qué estás pensando de verdad? ¿Y de dónde viene? Bueno, continúa autoidentificándote con tus pensamientos, como la mayoría del día lo haces, ¿no? Pero el momento cuando observas tu pensamiento, ¿quién está observando? ¿No? ¿Quién está observando? Ahora estás pensando de nuevo, yo estoy tan ocupado pensando, estoy con mis pensamientos, porque yo soy mis pensamientos, pero cuando observas tu pensamiento, ¿quién es? No es la persona que piensa, pero ¿quién es? No, entonces ahí empieza conciencia. Y haciendo una larga historia corta, existe una escalera no una escalera sin fin, que puedes irte ahí arriba y hacia abajo, ¿no? Y este es el mundo donde estamos trabajando. ¿A qué nivel de representación se procesa este tipo de informaciones, ¿no? ¿En qué nivel de observación se computa? Y como digo, ¿cuál es el nivel de conciencia que hace falta de controlar estos algoritmos? Todavía no sabemos. Y la mayoría un gran parte de mi investigación con varios estudiantes estamos explorando eso, como por ejemplo, tratamos de manipular gente iluminada, ¿no? Gente así como despertada espiritualmente, y las mandamos por un infierno de media social, una sesión normal de Facebook, y a ver si lo podemos así sacar de su paz interno, ¿no? A ver si lo podemos manipular o no, y resulta que personas iluminadas parece que tienen una resistencia mayor, y la pregunta es, ¿cuál exactamente son las especificaciones de su conciencia que les hace inmuno a este tipo de manipulaciones? Porque parece que sería muy útil tener más de estos Jedi, ¿no? En la humanidad, para poder guiarnos contra las máquinas que están de vez en cuando un poco fuera del control, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Martín. Para finalizar, ya quería que si cada uno de ustedes podría en 2 minutos conversar su reflexión sobre cómo hacemos que la adopción de nuevas tecnologías como la automatización y la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Ya? Sí, partimos con Felipe. Bueno, ¿cómo utilizar esto? Bueno, una de las cosas que tenemos que pensar es que los temas de inteligencia artificial y automatización no es que van a llegar, ya están aquí. O sea, cada día cuando una persona toma un Uber o ocupa el corner shop y cosas así, o no llegan las ofertas, como dice mi señora, que todo el día me persiguen las cosas que veo por internet. Bueno, efectivamente, ya es algo que está. Pero más allá, quizás lo que decía Martín, tenemos que, por un lado, aprender a convivir también y ver de qué forma podemos también buscar nuestra paz mental, porque yo veo el tema de tecnología y veo, no sé, las investigaciones de Neuralink, veo gente que está trabajando en la singularidad en otros países, de hecho, y vemos gente que ya está pensando en descargar su cerebro dentro de una máquina. Y efectivamente lo más probable es que lo logren y no vamos a ver cómo lo están haciendo. Y de hecho, no lo vamos a entender. Entonces, aquí también tenemos que pensar también nosotros de qué forma toda esta innovación y toda esta tecnología más allá de abrumarnos, ver que efectivamente en qué cosas dentro de nuestro día a día nos están haciendo útiles, y también, pensando en las generaciones futuras, decir que el tema de avance tecnológico, más allá de ser un problema o que nos vaya, el tsunami de información y todo nos vaya a aplastar, es que ver de qué forma nos adaptamos, porque de hecho, bueno, si algo de lo humano es bueno, es la capacidad de adaptación. Aquí tenemos un nuevo desafío,
Y efectivamente el tema de tecnología llegó para quedarse. Nuestros abuelos quizás nunca lo vieron, nuestros papás nunca lo vieron, pero nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos quizás van a ver el hombre en Marte. Entonces tenemos que ver de qué forma vemos esto y lo podemos adoptar y también no abrumarnos. De hecho, como dijo Martín, yo creo que la pandemia nos llevó a todos a hacer quizás más mindfulness, tomar más ansiolítico y cosas así, pero bueno, ha sido parte de nuestro aprendizaje, pero también quiere que la tecnología no nos abrume y podamos abrazarla, porque de hecho, efectivamente, nos puede hacer la vida mucho más fácil y lo está haciendo la vida más fácil a todos. Muchas gracias, Felipe. Ubaldo. Mira, a ver, que esto cómo mejora la vida de las personas. Bueno, es innegable que van a haber avances tecnológicos que nos van a hacer la vida más fácil, el uso de inteligencia artificial. Como siempre está todo tiene un peligro, entonces yo siempre digo, aquí vimos Uber, como bien decía Martín, fue un avance, digamos, permitió crear una economía paralela o un mellizo de la economía, como decía él, un gemelo de la economía, pero también a la vez Uber aprovechó eso para maximizar sus tarifas, digamos, en el rush hour, en la hora peak de tráfico, precisamente para poder obtener un beneficio mayor. Entonces, yo tiendo a pensar que la inteligencia artificial a la larga va a ser como, en alguna parte, y si no la regulamos bien, debiera ser como los seres humanos, y los seres humanos tenemos blancos y negros, blancos y oscuros. Entonces, creo que efectivamente van a haber cosas que van a mejorar, los ámbitos a mejorar. Tenemos muchas aplicaciones. En el ámbito de salud, por ejemplo, aquí hay un ejemplo claro de cómo, por ejemplo, muchas cosas que uno vemos en términos de trazabilidad, de movilidad, se puede lograr con el uso de tecnología, con distintos temas. También tenemos claro que, por ejemplo, podría haber un uso positivo de los estímulos que sabemos a los cuales reaccionan, por ejemplo, los niños, y aplicar eso también a la educación. Yo creo que ahí hay un estudio, por ejemplo, que han hecho todas estas empresas de redes sociales como Facebook, que saben exactamente cómo nosotros reaccionamos y por qué le colocan la carita del me gusta, como decía Martín. En un principio, efectivamente, era para dar amor. Después fue para saber exactamente lo que teníamos que hacer. Pero hoy día podríamos darle un uso de esa información que tiene que ver cómo a este alumno, por ejemplo, le entregamos de mejor manera contenidos o cosas que realmente a él le hagan sentido. Y cuarto, me gustó el concepto de mindfulness de Martin también, que me pareció una reflexión interesante, porque, bueno, porque yo soy medio afín al tema del budismo zen, así que me parece que está emparentado eso de la meditación y el mindfulness de Martin con todo el tema del budismo zen. A mí me parece que también a la larga, creo que como va a haber mucho trabajo que va a ser reemplazado por la automatización, debiéramos llegar a un tema donde tengamos más tiempo libre, en particular, y obviamente lo que sí vamos a tener que ver qué hacemos con ese tiempo libre y cómo compensamos también esos temas de trabajo. Pero definitivamente la inteligencia artificial nos puede ayudar en salud, en educación, en la economía, en bajar los riesgos, en no tener que hacer trámites, por ejemplo, en tiempos de pandemia, en un montón de cosas que deberíamos obtener, que deberíamos mejorar, y eso impacta directamente sobre el ciudadano, sobre la gente, sobre las personas. Muchas gracias, Ubaldo. Martín, contigo cerramos. Sí, gracias. Primero quiero hacer un eco de todo lo que dijo Felipe y Ubaldo. Creo que fue un panel súper rico y muy complementario. La verdad es que me entretengo mucho. Muy bueno. Y creo que eso es lo más importante. Hay que hacer este tipo de discusiones, ¿no? Yo creo que podemos hablar mucho de las habilidades y las regulaciones y qué sé yo, los estándares que se necesita es una cosa. Pero como le digo, muchas veces cuando hago consultorías también en empresas, y en Chile, por ejemplo, trabajo con una empresa minera. Y ahí y estas empresas han estado desde la edad de piedra, literalmente, ¿no? Empresas mineras. Y ahí muchas veces me encuentro hablando de la visión de largo plazo, porque eso es súper importante, porque si no sabemos hacia dónde queremos llegar, ningún viento nos sirva, ¿no? Ningún viento es favorable. Entonces, muchas veces en estas consultorías también hablo de la visión de largo plazo, de los gemelos digitales, de las simulaciones computacionales, de la economía de la plataforma que está arriba en eso, ¿no? Para también transmitir un nivel de urgencia, como Ubaldo dijo, ¿no?
Un plan de 10 años, wow, no, es demasiado, no, un plan de 10, ¿qué son 10 años? Son años de luces, ¿no? En tecnología. Entonces, uno tiene que transmitir un nivel de urgencia y tiene que saber hacia dónde va. Y igual como nuestros pensamientos y emociones no son malos ni buenos, pueden ser súper buenos, pueden ser súper destructivos y malos. Igual esos algoritmos no son malos o buenos, son lo mismo. Pueden ser súper buenos y pueden ser súper destructivos. Podemos terminar la humanidad con esto, de verdad, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, pero entonces tenemos que pensar en el largo plazo, pintar estas visiones constantemente para transmitir un mensaje de urgencia también subliminal. Primero saber dónde queremos llegar a largo plazo y transmitir un mensaje de urgencia también, de actuar ya y resolver los datos, las cosas, ya basta, avanzamos con eso. Esto tenemos que irnos rápido porque los desafíos son mucho más allá, ¿no? Entonces ahí creo que, y esto estamos haciendo, por eso me encanta el panel, por eso me encanta el trabajo de Chile Tech, felicitaciones. Los últimos 3 años, yo sé, ida y vuelta con Josefina, siempre estamos aquí, gracias también a todos los organizadores que mantengan este diálogo, y lo hemos mantenido por muchos años, y me encanta que Chile Tech está haciendo eso, pintando estas visiones también, involucrando todas las personas, porque, les digo, estas visiones también pueden ser malos y buenos, y la única manera que podemos reducir el peligro es involucrar a todo el mundo. Porque si no sabemos dónde vamos, nosotros todos tenemos que tomar la responsabilidad de irnos juntos a un futuro incierto, y ahí tenemos que involucrar a todo el mundo, y esto estamos haciendo así. Yo creo que estamos haciendo en este panel exactamente lo que es lo más importante para aprovechar esta revolución tecnológica por lo mejor. Muchas gracias, Martín. Quiero agradecer la participación de Felipe, Ubaldo y Martín en esta conversación. Claramente los desafíos no son menores, son importantes, donde necesitamos la colaboración de todos los sectores de la ciudadanía para que esto funcione. Así que también quiero aprovechar de dejarlo invitado a que contesten la consulta pública de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. El borrador se encuentra en la página del Ministerio de Ciencia, así que por favor, el plazo es el 27 de enero. Así que muchísimas gracias a los asistentes por las preguntas y que tengan todos un excelente día.